Con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo el corazón, te adoraré, te adoraré. No siempre estará papá. Amén. Así póngale. No siempre estará papá. Y levanten su mano, ¿cuántos todavía tienen papá? Papá, ay, qué bendición, qué afortunados y bendecidos son. Voltea, levante su mano, no la baje. Voltea con el que está al lado y dile, ¿eres afortunado y bendecido de que tienes a papá? Voltea y dile, tú también. Amén. Gracias a Dios, es una bendición y lógicamente si aplica la bendición doble que tengas a papá y a mamá, mucho mejor. Si ya no tienes a mamá, pues no te preocupes porque en algún momento las verán. Yo todavía, gracias a Dios, la tengo. Amén. Y no siempre tendremos a papá, o no siempre tendrás a papá. Nos habla de un varón de Dios, bueno, un varón de Dios mientras estaba papá. En el libro de Reyes y en el libro de Crónicas se nos habla del primer rey de Israel llamado Saúl, y después vino David, y de ahí vinieron varios reyes, y la nación de Israel se divide a causa de un monigote llamado Roboam, que era hijo de Salomón. Entonces este cuate divide el reino entre Israel y Judá. Y entonces empieza a haber un descontrol completo entre los reyes. Una nación, fíjense que era lo que me llama mucho la atención, escuchaba a un político, pero tiene una especialidad, es geopolítico. Geopolíticos son cuates que están bien empapados en esta cuestión de la política. Y México es un país de mucha cultura, no solamente nacional, gastronómica, tiene un arte culinaria como muy pocas naciones tienen. Los que realmente visitan México saben que hay gran variedad de alimentos, pero también es un país donde se ha permitido mucha religión, mucha cultura. De hecho, estaba checando ahí en el INEGI que hay mucho judío en esta nación de México. También hay este cuate que es supermillonario. ¿De qué descendencia es Slim? Creo que es libanés. Hay muchísimo libanés aquí en México también. Es una increíble la cantidad de libaneses que hay, de judíos. Incluso hay una región en Chiapas que están permitiendo mucho los musulmanes. Entonces México no solamente hoy se ha convertido en un país 100% idólatra, o sea, 100% a lo mejor católico, sino también se han fundado varias sectas ecuménicas, masónicas, y entonces se está distorsionando, y los cristianos tenemos que avivar ese fuego para que no se pierda el enfoque principal. A diferencia de un país como Estados Unidos es un país que siempre tiene como base la palabra de Dios. Cuando se hace una audiencia se jura en la Biblia, ¿no? En la Biblia, no sé qué versión sea esa Biblia de Estados Unidos, pero siempre se jura ahí. Entonces dicen que por ahí el país más poderoso del mundo, dicen que es Estados Unidos, otros dicen que es Rusia, pero Estados Unidos siempre argumenta sus bases que siempre son bíblicas. Entonces una nación sin Dios perece, con Dios se fortalece, amén. Y hoy nosotros tenemos que entender que sí pertenecemos a una nación, pero nosotros tenemos una familia en la cual tú y yo somos sacerdotes de nuestra casa, los que somos papás, y tenemos que aprender a que esa familia tú y yo la tenemos que cuidar. Pero ¿cuántos de nosotros hemos, de alguna manera, todos los padres deseamos que nuestros hijos tomen decisiones correctas, ¿no? Mi madre siempre me daba consejos y me decía, yo espero y anhelo en mi corazón que tomes decisiones correctas. Pero pues para hacerlo, los hijos deben de alguna manera de aprender primero a tomar sus propias decisiones. ¿Sí me estás siguiendo? Yo quiero que mi hijo tome una decisión correcta, pero él tiene que ser autónomo, y desafortunadamente o afortunadamente en el plan de Dios, muchas veces ellos tienen que tomar decisiones y aún sobre esos errores van a aprender. Amén. ¿Cuántos de los que somos hoy papás cometimos muchos errores y a través de esos errores hoy hemos aprendido? Y en nuestro deseo, en nuestro corazón, no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores.
pero en la soberanía de Dios es necesario que lleguen a cometer algunos errores para que ellos puedan tomar decisiones certeras. Amén. Muchas veces el tomar decisiones en los hijos equivocadas de alguna manera les ayuda a aprender a tomar más adelante decisiones correctas, porque tú no puedes tomar una decisión correcta sin en algún momento saber que la regaste 1, 2, 3 veces, ¿sale? Entonces, aún muchas veces dirían por ahí que hasta el más, ¿cómo dice ese dicho? Que hasta el más bueno se le va la liebre. ¿Cómo es hasta el mejor cazador se le va la liebre? Y yo resumo esta parte. Yo recuerdo que empecé mi primer carro, lo tuve a los 14, 15 años, que fue un triciclo, ese fue mi primer carro, que usted no lo quiere creer. Después compré un bocho que me salió en 5,000 pesos y lo vendí. Y entonces un día fuimos al tianguis, fue mi papá que era una persona que conocía de carros, iba mi tío que era mecánico y además iba mi primo que era el hijo de mi tío que también era mecánico. Entonces imagínense, 2 mecánicos, ¿no? Mi padre, un hombre de experiencia, y compramos un carro allá por el borde de Xochuaca, donde venden mucho carro. Entonces dije, bueno, pues voy con buenos, ¿no? Y entonces nos venden un carro muy bueno, buen precio, pero admiración, que en la noche empieza a llover y entonces empieza a meter el agua, ¿no? Por la parte de ahí del cielo. Y entonces dijimos, pues, ¿qué pasó aquí, no? Y el problema es que no solamente no le entraban bien como que las velocidades, ya agarrando carretera a los 80, 100 kilómetros, dirían por ahí como que le tronaba la reversa, era medio rarito el carro. Entonces decidimos destapar el motor y aunque usted no lo quiera creer, yo había escuchado que a las cajas de motor les llegan a meter hasta serrín, pero este carro tenía carne molida. Y eso es para que haya mayor compresión, para que no tenga tanto juego la máquina. Tenía carne molida y la verdad es que digo, es un olor súper mega asquerosísimo, putrefacto, imagínense, asqueroso. Pero como los coyotes son tan astutos, ¿no? Que a través de tomar esas decisiones equivocadas, hoy pudimos tomar decisiones correctas y aprendimos a no comprar ya carros, por muy mecánicos que hayan sido mis tíos, a no comprar tanto carro en los tianguis, ¿sí? Entonces algo que tenemos que aprender es que hoy los padres, si decidimos siempre por los hijos, entonces anulamos la voluntad soberana de Dios. Y yo quiero hablarte de un personaje que hasta un punto no era un padre como tal directo, pero él era un sacerdote de la casa de Dios. Los pastores llegamos a ser unos padres espirituales, pero tú eres el sacerdote mayor de tu casa, ¿no? Tus hijos son sangre de tu sangre. Y quiero que me acompañes al libro de Segunda de Crónicas, por favor, 22:10. ¿Sí? Digan conmigo, cuando yo decido por mis hijos, y eso anótelo, cuando yo decido por mis hijos, anulo la capacidad del Espíritu Santo en ellos. Cuando yo decido por mis hijos, anulo la capacidad del Espíritu Santo en ellos. ¿Me estás diciendo, pastor, que entonces los hijos tienen que hacer lo que se les dé su regalada gana? No. Pero va a haber momentos en los cuales ellos van a tener que tomar decisiones. Y tú no vas a estar ahí. ¿Está conmigo? Bien. ¿Está conmigo ahí Segunda de Crónicas 22:10? Dice así. Entonces Atalía, madre de Ocosías, Padre, te damos gracias, perdóname Señor, por este tiempo, te bendecimos, Espíritu Santo, háblanos, tu dirección es primero en este lugar, háblanos a nuestros corazones, que como padres aprendamos a depender de tu Espíritu Santo y que nuestros hijos, Señor, vean ese reflejo en nosotros para que el día de mañana, Señor, ellos sean una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Te amamos en esta hora en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, ahora sí. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, ¿sí? Y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataba, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos.
Y dice aquí, así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mató. Digan conmigo, Joiada se convirtió en el padre de Joás. Era como el tío, ¿no? Entonces, esta mujer Atalía viene de la descendencia, aunque usted no lo quiera creer, de una descendencia de Jezabel. Era incluso hija de esta mujer perversa. Entonces, esta mujer, al ver que iba a poner al trono un hijo perverso, matan a todos sus hijos. Y esta mujer se enoja y dice, pues ojo por ojo y diente por diente. El enemigo siempre va a atacar lo que más amas y tu mayor inversión, tu mayor herencia. Y la mejor herencia que tenemos los padres son los hijos. Dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. Entonces, tu mayor herencia que hoy tú tienes son tus hijos. La cuestión económica, de salud, finanzas, esas son añadiduras. Pero el reino de Dios se tiene que establecer en nosotros, reflejados en nuestros hijos, y a través de eso, tú y yo vamos a poder entender la soberanía de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ahora, esta mujer mató a todos, pero no contaban con la astucia, como el Chavo del Ocho, que agarraron este pequeño hijo de este rey que había muerto, este rey llamado Ocosías, que era rey de Judá, y lo escondieron. Lo escondieron aproximadamente por 6 años. Imagínense, este bebé no sabemos si tenía 1 año, 2 años, lo escondieron. Entonces, este niño durante los 6 años, del 0 meses a los 6 años, los niños aprenden a gesticular, a hablar, a imitar por lo que ven. Durante 6 años, él creció con su tío padre llamado Ocosías. Atalía pensaba que había matado a todos, y entonces Atalía, dice la palabra, que entra al reino. Dice en el 23:1, en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joán, Azarías, hijo de Obed, Masías, hijo de Adai, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, a los principales de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Un punto importante dice que reunieron ¿a quiénes? A los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Aquellos que se encargaban no solamente de llevar adoración a la presencia de Dios, aquellos que ministraban delante de Dios. Ahora, un punto importante, lo que tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a estar en la presencia de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Tú le puedes enseñar a tu hijo que Dios es amor y que dice por ahí el que debes de aprender a ser transparente, pero la adoración, ¿sí? La adoración te lleva a entrar en un deleite, en una relación más personal. Entonces, esto es algo estratégico. Lo primero que hace Joiada es reunir a los levitas, a los adoradores. Entonces, tus hijos se tienen que juntar con chamacos o niños de su edad que aprendan a adorar a Dios y no precisamente que sean amigos tus hijos de los de alabanza. No precisamente esos. Por ejemplo, los viernes nos reunimos aquí y hay muchísimos jóvenes. Y si tú te das cuenta, si tú ves a los jóvenes de aquí de Padre los viernes, tú ves sus caras, los ves sanos. Les ves sus ojos sanos. Y aunque alguno que otro venga así como con cara así de gandallón, como que aún la santidad hace que se le quite esa máscara de pecado y entren aún a su origen, ¿sí? Porque los jóvenes tienen el poder de vencer al maligno. Entonces, quiere decir que en la juventud está el parteaguas entre los que fueron niños, de los tales es el reino de los cielos, y los jóvenes que tienen ya ese vigor, esa vitalidad para tomar decisiones. Entonces, importante, la juventud es el parteaguas de las 3 generaciones, que es la niñez, la madurez y la otra es la vejez. Y los jóvenes están a mitad, es el parteaguas. Los que heredaron en algún momento el reino de los cielos, porque eran niños, y los que hoy tienen una capacidad para tomar decisiones. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, cuando tú juntes a tus hijos, júntalos con niños o jóvenes que sean levitas. Levitas, aunque estén jugando básquetbol, pero que en algún momento tengan temor a sus padres, tengan temor a Dios. ¿Sí? Si tus hijos van a nadar, que naden o que tengan amistades cuando venga papá y mamá. O sea, y a lo mejor tú dices, estoy exagerando mucho, pero no es bueno que tú, por ejemplo, que Baruch se junte
a lo mejor con un compañerito de la escuela o a lo mejor de un curso donde los papás se separaron, porque ese niño va a crecer sin esa paternidad. Y entonces sin esa paternidad es sin autoridad. Y lo que ese niño quizá puede impartir en mi hijo es una actitud de rebeldía. ¿Me estás siguiendo? Entonces esto es estratégico. Juntar a los levitas es juntar a tus hijos siempre con familias que tengan hasta un punto ese temor de Dios. Pueden llamarse cristianos o incluso puede haber católicos, romanos, apostólicos, pero que en su subconsciente tengan un cierto temor de Dios. Aunque allá afuera hay gente que no es cristiana, hay gente que sí todavía tiene esa cultura, todavía tiene ese deseo de familias bien. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, no estoy diciendo que hagamos un café para cristianos, porque eso no existe. Dice la palabra, diría el Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que no nos dejes caer en tentación y nos libres del mal, porque el mal siempre va a estar en todo tiempo. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, ese fue un punto estratégico. Luego dice la palabra, en el 5 vea la estrategia. Dice, en el 4, ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Digan conmigo, 3/3 partes. En la familia tiene que estar las 3/3 partes. Y 3 nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3/3 partes en la familia. Pero mire qué estratégico y qué tremendo fue Joás. Dice en el 4, ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán en el portero con los sacerdotes y los levitas. O sea que en tu entrada principal siempre tiene que estar la paternidad. Cuando lleguen tus hijos, ¿sí? Yo no sé si a lo mejor tú tengas adolescentes, si llegan tus hijos a la casa, lo primero que tú tienes que hacer, yo sé que a lo mejor tú estás en el baño o estás en un cuarto aparte, pero lo primero que tú tienes que hacer es recibirlos con bendición, porque estás recibiéndolos en entrada. Tú no sabes lo que tus hijos recibieron allá afuera, en el camión, en las redes sociales, con los compañeros. Entonces, mamá y papá, una de la tercera parte que tú tienes que entender es que cuando los hijos lleguen, bendícelos, llénalos de bendición. Hijo, qué bendición, gloria a Dios por tu vida. Y a lo mejor no estamos acostumbrados. Papá, ya llegué, sí, hola, ahorita nos vemos. Y a veces que uno cena a un lado, otro a otro lado, yo tengo que irme a hacer cosas a la oficina, y entonces la hija se pone a hacer tarea, y entonces ya no cuidamos lo principal que es la entrada. Y si no cuidamos la entrada de nuestros hijos, cuando nuestros hijos salgan de casa, salen sin la bendición. Pero tú dices, no, pero yo ya lo bendijo, hijo, que Dios te bendiga. Escúchame bien, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El enemigo va a estar trabajando. Porque cuando tú bendices a tus hijos, ya hay una palabra rema, una palabra viva que va a quedar en su corazón. Dice la palabra en Salmos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y aún los sueños de nuestros hijos hay que bendecirlos, porque tú no sabes también qué tantas cosas el enemigo puede hacer a través de las redes sociales. Entonces, principalmente, una tercera parte tienes que cubrir la entrada de tus hijos, de tu familia. Eso, papás, no lo dejen de hacer, porque no siempre tendremos a papá. ¿Me oyeron, jóvenes? Esa es la tercera parte. Luego dice en el 5, otra tercera parte a la casa del rey, ¿sí? Y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. La segunda parte a la casa del rey. Y la casa del rey ya es el ambiente, ¿sí? El ambiente que tú pongas. Algo que tenemos que entender es que en la casa de Dios, en Abba Padre, estadísticamente está comprobado que el 80% de los congregantes que vienen por primera vez se quedan desde el momento de la recepción. Ahora cuando tú dices, bueno, pero es que yo a lo mejor tengo decanes allá a la entrada, ¿de qué sirven si ya no le tienes que dar gel? ¿De qué sirve si hay hermanos que no se sientan donde les dices? ¿De qué sirve? Bueno, a lo mejor para ellos no servía de nada porque siempre te van a ver todos los domingos. Pero la gente que viene y le das, a lo mejor le extiendes la mano, lo llevas a su lugar, le das una sonrisa, esa gente recibió. Y si recibió desde la entrada, ¿qué crees? Que hay más probabilidad que en la alabanza sean ministrados y que la palabra traiga bendición a sus vidas. Entonces ya están dentro de la casa y en la casa puede haber bendición para que ellos reciban esa palabra viva. Entonces tú ya los bendijiste en tu entrada.
lógicamente en tu salida, pero ese ambiente que tú tienes que hacer es el ambiente de la casa. La casa tiene que ser fundamental. ¿Cómo te relacionas con ellos? Tú tienes que checar en la casa sus cuartos, y no precisamente a lo mejor tú dices, pastor, tengo que respetar su privacidad. Sí, siempre y cuando ellos caminen en el orden de Dios. A un joven a los 13 años ya no lo puedes variar. Hay una cultura en judía que se llama Bar Mitzvah, ¿sí? Y esa cultura es a los 13 años que los jovencitos pues ya crecen a una madurez. Ya no lo puedes variar. Ya no puedes cachetearte a los hijos a los 13 años ni aventarle la chancla. A los 13 años a los hijos ya no se les corrige con golpes. Se les corrige con privilegios. Quitarle o añadirles privilegios. ¿Te portaste mal? Ah, bueno, de hoy en adelante, papá, mamá, si lo puedes hacer tú, si no, háblale al carpintero, quitas la puerta. Pero es que me voy a cambiar. Bueno, la puerta también es un privilegio. Y como no te has portado bien, ahora te voy a estar vigilando. De hoy en adelante no va a haber recarga a tu celular. De hoy en adelante, si me estás siguiendo el módem, lo voy a poner. Eso es habitar en la tercera parte de tu casa, en tu hábitat, en ese lugar. Y la verdad es que las mujeres en ese punto sí son un poquito más sacatonas. No, hay veces que la pastora, por ejemplo, es de, y Barú ya le dije, pues ya le dijiste 3 veces, pues dale. Y la pastora como que le saca a dar, le dije, pues sale, voy yo. Y ayer sí dije, ¿sabes qué, mijo? Sobres. Y agarré la varita y con el amor de Dios, dirían por ahí, corregí a mi hijo. ¿Sí? Y por último dice la otra parte, y la otra parte a la puerta del cimiento. Y el cimiento, eso no va para los hijos. El cimiento es donde tú estás parado. ¿Sí me estás siguiendo? Porque tú no puedes dar algo que no tengas. Si tú como padre no pasaste tiempo con Dios, tú no puedes impartirle nada a tus hijos. Aunque tú seas el sacerdote, sí, aunque tú seas el sacerdote. ¿Por qué? Porque lógicamente en la casa hay cocina. ¿Cuántos tienen cocina? Pero si sabes que en la semana no compraste huevos, si sabes que en la semana no compraste leche, si sabes que en la semana no compraste carne, aunque los hijos entren a un espacio destinado para comer llamado cocina o comedor, no van a encontrar nada porque no hubo un cimiento, no hubo algo en el cual tú te estableciste, y ese cimiento es que en la semana te diste tiempo para ir al tianguis, para comprar lechuga, para comprar jitomate. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, cuando los hijos entran a ese lugar, ellos ya tienen que encontrar un cimiento en ti como papá y mamá. Yo no puedo impartirle nada a mis hijos. Oye, mamá, tengo hambre. Ve a la cocina, pero no hay nada. Híjole, se me olvidó comprar. Pues ya ni modo, ahora hasta mañana. Los hijos no pueden estar así, porque ellos están pensando que están entrando a un lugar destinado, llámese cocina o comedor para comer, pero tú tienes que tener un cimiento, y ese cimiento es lo que tú adquiriste en la semana. Si tú no te llenas de la presencia de Dios, si tú no te integras a una célula, si no vienes los martes a la iglesia, entonces tú no tienes nada para impartir. Y tú puedes decir, pastor, pero bueno, yo leo la Biblia, lloro, sí, pero la Biblia dice, no dejáis de congregarse como algunos tienen por costumbre. El domingo está establecido que es el día del Señor, pero ¿qué recibes en la semana? ¿Qué cimiento tienes como padre para impartirlo sobre tus hijos? Porque si entonces tú ya abres el refrigerador y tú ya entonces ya sacas el huevo, la leche y la carne, entonces tú ya tienes un cimiento base que va a llevar un alimento, y ese alimento va a traer un nutriente a tus hijos. Pero si yo no tengo un cimiento, pues yo no le voy a dar rebanadas de aire a mi hijo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, esto es estratégico, pero ahí les va. Mientras nosotros como padres estemos caminando en esas 3 partes de nuestra casa, los hijos siempre van a caminar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y quiero irme más adelante por el tiempo. 24, segunda de Crónicos 24. El próximo domingo vamos a impartirles los otros puntos, pero quiero ir al 24. Sí, ahí está. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Siba de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Quiero que lo leamos juntos el 2, por favor. Ahí, ¿puedes ponerme el 2? Aaroncito, el 2. Ahí está. Vamos a leerlo juntos, ¿sale? 1, 2, 3.
E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Mientras el sacerdote esté en tu casa, todo va a estar bien. ¿Quién es el sacerdote? Los padres. Padres, ¿quién es nuestro sacerdote? Jesucristo. Mientras tú estés buscando a Dios, todo te va a salir bien. Mientras tú como padre estorbes a tus hijos y guardes su entrada, guardes la parte principal de tu casa y guardes los cimientos, todo va a estar bien. ¿Sí? Y Joiada fue un sacerdote que mientras él vivía, todo lo que hacía Joás, Dios le bendecía y los prosperaba. Y dice en el 3, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Digan conmigo, Joás decidió restaurar la casa de Jehová. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Era Joás por el consejo de Joiada. ¿Sí? Era Joás tomando buenas decisiones por el consejo del padre. Era la hija guardando su virginidad por el consejo de la madre, por el testimonio de los padres. Eran los hijos guardando su corazón del mundo por el consejo de Dios a través de los padres. ¿Sí? O sea, quiero que entendamos que para Dios el papel que tú y yo tenemos como padres es de suma importancia, porque van a ser créditos. Aquí sí es como si te dijera que si fuéramos a la escuela, hiciéramos exámenes con nuestros hijos. El que va a sacar 10 no vas a ser tú, sino tus hijos, porque tus hijos están bajo la instrucción de su padre. Y mientras tú estés bajo la instrucción de tu padre, ahí hallarás bendición, largura de días. Primer promesa de Dios para los hijos. ¿Sí me están siguiendo, mis amados? Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que algo que tú y yo tenemos que hacer es que todo lo que hagamos, los créditos van a ser para nuestros hijos. Para nosotros no. Porque mientras tú y yo ya estemos casados, lo único que hacemos es, dirán por ahí, seguir la senda de justicia por amor a su nombre. Y nuestros hijos no. Nuestros hijos están preparando camino para seguir la senda de justicia. Porque si en algún momento tú en tu convicción dices, no vamos a la iglesia, pues el niño va a decir, pues no vamos. Pues a lo mejor el niño dice, ¿sabes qué, papá? Pues tú no vas, pero yo sí voy. Entonces, eso ya es convicción. Y algo que le falta a esta generación de jóvenes es convicción. ¿Sí me está siguiendo? Entonces dice la palabra, dice el 5, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todos los de Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poner diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Digan conmigo, diligencia. Este es un punto importante, papás. La diligencia trae constancia y la constancia trae disciplina. Y la disciplina trae obediencia y la obediencia agrada a Dios. Pero escúcheme bien todo el proceso a través de una diligencia constante. Ahí les va. Lo voy a decir el domingo. El Espíritu Santo ayer me estaba ministrando. Ayer se decidió de suspender la célula de los lunes. Mañana ya regresamos a los miércoles. Vamos a tener pláticas primeramente Dios con Isra, con Michi para abrir su casa. Y ya viene una familia que se va a añadir. Su casa va a ser de grande bendición. Y lo que más importante es que café no va a faltar ahí. ¿No? Mucho café, porque sin café es imposible agradar a Dios. ¿No? Entonces, escúcheme bien. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios me dijo que de hoy en adelante, una semana va a haber células y otra no. Una semana sí y otra no. Entonces dices, pastor, ¿vamos a entrar al avivamiento? ¿Nos vamos a enfriar? No, porque aún Dios dijo, les vas a enseñar a que ellos dependan de Dios. O sea, tú tienes que buscar de Dios toda una semana. Célula, por ejemplo, nosotros célula lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero la otra semana hay que dedicarle tiempo a los hijos. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, ese tiempo que tú destinabas hoy martes, y eso va a depender de ustedes, papás, y de ustedes, hijos. El mismo horario. Si tú vas a la célula de los miércoles a las 8, si la semana que no haya célula, te tienes que sentar a jugar un juego de mesa con tus hijos. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, aparentemente la célula no se va a suspender, sino va a ser célula, pero ahora sobre la familia principal, que es tu esposa y tus hijos. No va a estar el pastor, no van a estar los hermanos secundarios, pero vas a estar tú. Ya sea que para que se destine a ver una película, ¿por qué? Porque eso genera hábito.
Y el hábito nos lleva a una diligencia constante. ¿Sí me estás siguiendo? Ah, pero que no lo hice. Y ya voy a escucharlos. Pastor, ¿qué cree que mi papá se salió y se fue a comer tacos con mi mamá? ¿Y no te llevó? No. Ah, pues la próxima semana nos vemos y entonces ese hermano va a pagar la cena de la célula por no ser diligente. Pero para que también los hijos puedan cumplir esa bendición, también los hijos tienen que acatarse a recibir instrucción. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, así vamos a fortalecer las familias. Y aquí hay un dato importante. Nadie va a ser diligente por tu familia si no eres tú como sacerdote en ella. Ni siquiera los levitas. Escúcheme bien, iglesia, porque esto está súper interesantísimo. Esta predicación va a llevar dos etapas, ¿sí? El no siempre, ¿cómo dijimos que se llama esta predicación? No siempre estará papá 1 y el próximo martes es no siempre estará papá 2, ¿sí? Pero mire, note algo interesante. Si nosotros no aprendemos a manifestar esa diligencia, escúcheme bien, la alabanza no lo van a hacer. A mí, escúcheme bien, a mí no me consta que el de la batería esté en santidad. Yo espero que esté en santidad y tengo fe que esté en santidad. Pero él puede estar a lo mejor en otro rollo. Y tú dices, no, pues ya mi hijo va a estar en alabanza, Dios le va a impartir. No, nosotros impartimos a los hijos. El de teclado a mí no me consta, o la del teclado no me consta. La del violín, pues sí, porque vive conmigo, ¿no? Pero quiero que entiendan esto. Los levitas eran los que representaban estar ministrando en la presencia de Dios y ni siquiera ellos eran diligentes. Por eso Joiada tenía que mandar a Joás a que él fuera diligente en restaurar la casa de Dios. Porque si entendemos unos versículos anteriores, la gente estaba apagado, su Espíritu Santo, más bien su amor por Dios no estaba activo, estaban ellos en idolatría. Entonces cuando se les pidió a los levitas, a los pastores que buscaran de Dios, pues simplemente los pastores no buscaron. Los que estamos ahorita, por ejemplo, en oración los jueves, viernes y sábado, ya se empieza a crear un hábito, ya se empieza a tener una comunión más constante. Y escúchame bien, y eso trae mayor revelación de su presencia. ¿Me estás siguiendo? Y yo cuando dijimos, ¿cuándo vamos a hacer por un mes? No, por 3 meses. Ya se te hace hábito. Ojalá y pueda hacer esto hábito toda la semana. Pero vamos lentos, tranquilos. Vamos a adelantar rápido para... ya son 9. Regálenme 5 minutos. ¿Me regalan 5 minutos? ¿Rápido? Vale. Voy a adelantarme y después el próximo martes vamos a dar los otros puntos. Váyanse conmigo ahí al 24:17. ¿Está conmigo ahí? Fíjense lo que dice, ¿eh? Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Digan conmigo, muerto el papá, entró el pecado. ¿Quién murió? Joiada. Mientras Joiada estaba, mientras el sacerdocio estaba, los jóvenes, este joven Joás se mantenía en santidad, se mantenía en obediencia, se mantenía agradando a Dios. Dice la palabra que hizo lo recto delante de Dios. Pero muere Joiada y los primeros que se acercaron fueron los príncipes del reino. Escúcheme bien, iglesia. Antes de que se acerquen a tus hijos los drogadictos, los alcohólicos, el chairas, el Norris y el Chucky, primero se van a acercar a tus hijos los más cercanos, los de la escuela, los primos, los hijos del compadre, porque van a ver que hay un área que tú estás descuidando, que hay una muerte espiritual en tu vida, y entonces los primos son los primeros que van a invitarle el churro, la primera copa, la primera perversidad, la primera pornografía. Eso es en tu círculo. Yo no conocí una revista de Playboy, sino hasta que literalmente un compañerito en el tercer año me rentó por $2, eran 2,000 pesos en ese entonces, eran unos billetes verdes, ¿se acuerdan? Así que creo que de Sor Juana. 2,000 pesos, me rentó Playboy por 2,000 pesos. Dije, me las llevo a mi casa, las chicas. Yo nunca, escúcheme bien, yo nunca podría acceder a una revista de Playboy al puesto de periódico. No sé si todavía existan puestos de periódicos. Yo creo que sí, ¿verdad?
Pero si tú vas con una señora, señora, buenas tardes, ¿me da una revista Playboy? Dice, no, porque dice para mayores de 18 años. Y aunque usted no lo quiera creer, en ese entonces, si el de la revista le vendía una revista a un menor de edad, se iba al bote. En ese entonces, ahorita yo no sé, porque yo no compro periódicos ni revistas, mucho menos Mujeres TV Notas. ¿Sí me están siguiendo? Entonces yo no iba a poder acercarme a un puesto de revistas y me da una revista de Playboy. No, esa revista fue en mi círculo, con los de la primaria, con mis compañeros, con los primos. Con los primos aprendí que mi órgano sexual no solamente funcionaba para hacer pipí. Un día llegó el primo y me recibió y dije, ¿qué vuelta? Y así, ¿qué te pasa, no? Y entonces te sientes raro, incómodo. Pero como papá no tenía una comunión, mi papá llegaba de la carnicería a las 5 de la tarde, comía, se cambiaba, se peinaba y se iba al grupo de AA. Y allá se iba con los padrinos hasta las 11, 12 de la noche. Y llegaba, papá me da el beso de las buenas noches y al día siguiente veía algunos juguetitos que mi papá me daba porque se iba al rastro desde las 5 de la mañana, se iba hasta Ferrería. Yo no tenía una comunión con papá. Y entonces los primeros que se van a acercar a tus hijos son los príncipes de Judá. Los mismos de su círculo, aquellos que en algún momento van a otorgarles, sí, obediencia al rey. Y el problema no es que tanto que les otorgue, sino que tus hijos escuchen lo que el mundo les quiera decir. ¿Sí me estás siguiendo? Eso está súper interesante, mis amados hermanos, porque dice la palabra que ellos le otorgaron obediencia. Le dijeron, mira, Baruch, si tú tomas alcohol, vas a ser como nosotros. Mientras tú no tomes alcohol, no puedes entrar al círculo de los Norris. Si quieres entrar al círculo de los Chairas, tienes que ver pornografía. Por eso es el grupo de los Chairas, ¿no? Son bien chairos. Y entonces dices, híjole, y tú ves a tu hijo que ahí está todo el tiempo guardado ahí en su casa y pegado al celular, a los videojuegos, y le quitas el videojuego y se endemonia el chamaco. Pero ¿qué estás haciendo para sacarlos de ese confort? ¿Sí me estás siguiendo? Entonces tú dices, pues es que mi hijo no tiene amigos porque, pues no sé, él es así. No es que sea él así. O una de dos, o él no quiere entrar al círculo de aquellos, o tu hijo está haciendo su propio círculo para después él involucrar a otros. ¿Sí me estás siguiendo? Porque así funciona el chanclas. Donde tú no siembras y cosechas, siempre va a crecer hierba, pasto. Entonces, esto es bien interesante, porque estos cuates vienen y le dicen, te venimos a obedecer, y entonces este cuate voltea y dice, ¿los oyó? Los oyó porque él siempre estaba sujeto a obediencia. Muere papá y dice, pues ahora me van a obedecer. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Entonces esto es bien importante, porque tú puedes siempre impartir a los hijos, y siéntate y párate, y sí, los niños a lo mejor van a estar ahí por 10, por 15, 20 años, pero el día que tú te alejes de ellos, ellos van a tener que tomar decisiones propias. Y si se encuentra tu hijo una que es más sonsa que él, tu hijo dice, aquí ya le dice, papá, me caso, me junto, la embarazo, porque es más sonsa, ahora ya estoy completo, papá, porque ya no voy a recibir órdenes por ti, ahora yo la mando a ella. Entonces él dijo, ¿qué se siente ahora mandar? Porque siempre era obedecer. Y este cuate le dieron comezón en el oído y le dijo los amigos, le dijeron, venimos a obedecerte, y el rey los oyó. Y miren lo que dice el 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Quiero que noten algo. La ira de Dios vino ¿sobre dónde? ¿Sobre dónde? Léanlo. ¿Sobre dónde? Sobre Judá y escúcheme bien, esto está tremendo, revelación del Espíritu Santo. Este varón, Joás, gobernaba solamente Judá. Pero viene la maldición, no solamente para Judá, sino para Israel también. Cuando nosotros no somos de bendición, primero para nuestra casa, también somos maldición para nuestra cuadra. Tu cuadra no se ha inundado porque hay un hijo de Dios ahí que vive. Ahora, y aún si se inunda, Dios les abre camino.
Simplemente porque hijos de Dios viven en ese lugar. Y porque mientras tú camines en tu reino llamado Judá, Israel es bendecido. Pero si Judá desobedece, Israel es maldecido juntamente con Judá. Y me llama la atención porque estos cuates literalmente dice la palabra que lo primero que hacen es desamparar la casa de Dios. O sea, el mundo va a traer una seducción hacia la familia de Dios a modo de desamparar, a modo de que ya no convivas con tu esposa, a modo de que ya no convivas con tus hijos, a modo de que todo el tiempo estén los jóvenes con Free Fire conectados los 5 ahí y tú los ves muy felices a los 5 ahí sentaditos, los 5 primos ahí con el celular. Pero trae no solamente una desconexión a los hijos, a los padres, a la parte global, a la escuela, a la cuadra, a los compadres. Y este tremendo desamparo, dice la palabra que terminaron sirviendo los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Y las imágenes representan la idolatría, la idolatría dijimos que es todo lo que no busque primeramente el reino de Dios. Entonces tus hijos ya no les va a importar si papá y mamá están bien, si papá y mamá se pelearon, a ellos no les importa. Mientras papá me pague la colegiatura para que en el recreo siga viendo pornografía, con eso me doy. Y tú crees que estás haciendo un buen trabajo, pero estás descuidando lo principal, que era la dependencia del padre. No, el padre no siempre va a estar. Desgraciadamente, ahorita en este capítulo, Joás ya estaba tomando autoridad por él, porque Joiada ya estaba muerto. Y hasta ahí me voy a quedar. Fíjense el 19, yo me voy a quedar ahí en el 19. Dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no les escucharon. La Biblia dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas, hoy les envió al Hijo. Cuando tus hijos empiezan a desconectar, un domingo viene tu hijo y Dios le habla por medio del profeta, por medio del pastor, por medio del maestro. Algo, Dios siempre usa algo o alguien. A lo mejor tú te desconectaste, te peleaste con tu esposa, pero a lo mejor la maestra de Santi te ve y te dice, Santi, tú te ves diferente. No te juntes con ellos, tu semblante es diferente. Dice la maestra, ahora no me va a estar fregando mi papá y mamá, ahora la maestra. O hasta el del pecero. Joven, no se vaya por ahí, mire, está muy peligroso. ¿Y a usted qué le importa? Porque aunque Dios mande profetas, dice, fíjate, los profetas van a amonestar, no van a imponer. Mira cómo opera Dios, porque Dios no impone, porque Dios nos dio libre albedrío. Dios no impone, Dios no te dice, se va a hacer así. Ah, bueno, Dios, allá en tu reino así, pero aquí en mi casa, aquí yo mando. Dice Dios, estás mal. Porque Dios no impone, Dios amonesta, mas ellos no lo escucharon. Y amonestar, ¿sabes qué es amonestación? ¿Les suena? ¿Fútbol? Tarjeta amarilla. Dios te dice, va una, herpes. Va otra, sífilis. La tercera es SIDA. Va una, retraso. Ay, nada más se te atrasó, se te adelantó. Va otra, problemas con las compañías. Tercera, chícharo. Dios te amonesta. Dios no te hace caer el pecado, llórale para que se te quite. No, Dios te amonesta. Entiendan eso, papás. Nosotros no podemos imponer. Quisiéramos, los que tenemos hijos de entre los 1 a los 13 años, sí, todavía se les impone, porque ellos tienen que estar bajo tu autoridad. Hasta yo veía a Baruch, se ve hermoso, precioso mi hijo, así como está. Si mira, papá, ¿cómo veo? Me encanta tu estilo, hijo. Así medio Eminem. No, me encanta. Pero ese es su estilo. Pero yo le diría, ay, hijo, ¿qué andas con esos pantalones tan aguados y todo? Así yo me vestía, mis hermanos. Y yo no puedo imponerle, mi hijo, es que la corbata, no, ese es su estilo, yo tengo que respetar. A veces que se le mete lo vaquero, no sé, o lo soldado. ¿Sí? Mientras no se le meta otra cosa, que se quiera poner acá unos moñitos, algo. Y si se le ponen los moñitos es, tú no eres marica, tú no eres joto. Eso no es amonestar, eso es imponer. Y el que impone hace que el hijo más se aferre. ¿El cómo?
El que impone descompone. Y Dios no impone, Dios amonesta. Amén. Así que escúcheme bien, los voy a dejar picados. No se pierda el próximo martes esta serie. Vamos a ver este caso. Hermanos, casos de la vida real. Así le podrían poner en la serie, ¿no? Hermanos, casos de la vida real. Estaría bien. El próximo martes vamos a hablar de los otros puntos que faltan para generar esa paternidad en nuestra familia y qué pasa cuando papá y mamá se mueren. Porque escúcheme bien, papás, no siempre vamos a adorarle a los hijos. No siempre. La verdad es que yo sé que ya le dije a mi esposa, cuando yo me muera me avientes estas canciones. Pero a mí no me preocupa morirme y dejar a mi esposa. Honestamente no me preocupa. ¿A ti te preocuparía morirte y dejarme a mí? ¿Qué te preocuparía? Tus hijos. Hasta un punto, ¿no? Y eso es lo más importante. Si hoy Dios te manda a llamar, ¿qué hiciste en tus hijos? Amén. Así que póngase de pie para darle gracias a Dios por este tiempo. Con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo el corazón, te adoraré.